Bueno, ahí nos ponemos de acuerdo. Jóvenes, claro que sí. Yo les informé a sus coordinadores el día de hoy, vamos a empezar con las exposiciones. Luego, por una circular que nos enviaron, tendremos clases hasta el día lunes 10 de abril por el tema de la Semana Santa. Entonces, hasta el día de hoy vamos a recibir clases y luego lunes 10 de abril continuamos con la temática. Yo les quiero explicar, bueno, les voy a adelantar un poco sobre el tema de rectificación de área y luego el día lunes seguimos con el tema porque si no, no nos da tiempo a que los 5 compañeros que están esperando exponer hoy les dé tiempo, ¿verdad? Entonces, tienen solo 5 minutos, más algún comentario de algún integrante de ustedes y ahí terminaríamos. Muy bien. El tema de rectificación de área, si algunos le preguntan, a ver, ¿qué es rectificación? A ver, Ana Lucía Rodas, si yo le pregunto a usted, ¿qué me puede decir por rectificación? Lo primero que se le venga a la mente. Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo corregir, rectificar algo? Así es, ajá. A ver, ¿alguien más? Ahí va manejando Atsiri Manzaneres. Así, ¿qué es para usted la rectificación? Ay, en este momento no sabría decirle, licenciada, solo ahí sí que por decirle algo es como rectificar, entiendo yo que es como está diciendo uno de que sí es, no sé cómo explicarlo. Muy bien. Elder Choc, ¿qué piensa usted? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Elder. Rectificación de áreas cuando hay algo que no está, algo legal o hay un problema con un área. Para eso sirve la ley de rectificación de área. ¿Qué decreto es? Es decreto 125-83, licenciado. Muy bien, Elder Choc. Algo así debe responder el otro año en su examen técnico profesional. Cuando le pregunten, ¿qué esta cosa es esto y esto y esto? ¿Fundamento legal? Aquí está, licenciado. Pero si ustedes dicen, ay, no sé, no recuerdo, desde ahí el examinador se va a dar cuenta que usted no está preparado. Entonces, obviamente, ahorita estamos viendo en este curso y la mayoría no lo sabe. Para eso lo vamos a explicar el día de hoy y el lunes 10 vamos a continuar con el tema. Algunos, si le preguntaran, ¿cuándo procede la rectificación de área? Pues, perdón, quitemos la palabra área. Si le preguntaran a alguien, ¿cuándo procede una rectificación? Bueno, una rectificación podría ser también cuando se solicite variar el nombre o nombres de las personas que intervinieron en algún acto o otra característica esencial del mismo acto, podría ser. Pero en este sentido, la rectificación de área en sí, que es el decreto ley 125-83, el objeto de esta ley es que los propietarios, si usted es propietario de un bien inmueble urbano y cuya área física sea menor al área que aparece inscrita en los registros de la propiedad inmueble, podrán solicitar ante un notario la rectificación de área de tal inmueble en la forma y acuerdo con el procedimiento establecido, obviamente, en ese decreto ley 125-83.
83, ¿verdad? Y bueno, y si ustedes preguntan, ¿y qué tengo que hacer? ¿Cómo inicio? ¿Cómo yo como interesado o interesada? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Pues en este sentido, los interesados tendrán opción a acogerse al trámite o al trámite administrativo del expediente, según sean sus intereses. En todo caso, no obstante haber iniciado el trámite notarial, el interesado en cualquier momento puede disponer que el mismo se continúe en forma administrativa o viceversa, ¿verdad? En el caso que el interesado decida proseguir el trámite en forma administrativa, el notario deberá enviar las actuaciones a la sección de tierras, ¿verdad? Porque ahí en esa sección de tierras, es donde se lleva el trámite administrativo de este tema de la rectificación de área. Si él o los interesados, al requerir los servicios de ustedes como notarios para la iniciación del expediente, lo harán, jóvenes, siempre bajo juramento, debiendo aportar información y documentos, como por ejemplo, el nombre exacto de los requirientes y sus datos de identificación personal, que eso no debe de faltar en ningún documento que nosotros como notario realicemos, ya sea de jurisdicción voluntaria o bien de los instrumentos públicos que van dentro del tomo del protocolo. La dirección del inmueble es muy importante, cuya rectificación de área se solicita con indicación de sus números registrales. También la relación del área que aparece inscrita en el registro de la propiedad inmueble y la afirmación de que la superficie real es inferior a la inscrita. ¿Sí? En este sentido, si es que mide 10 por 22, por ejemplo, pero al medir está 10 por 18. Entonces ahí es cuando ya procede este trámite. El nombre y dirección de un ingeniero medidor. ¿Por qué tiene que haber un ingeniero medidor? Ya lo vamos a ver más adelante. Asimismo, la certificación extendida por el registro de la propiedad inmueble que corresponda, en la que conste la primera y la última inscripción del dominio de inmueble cuya rectificación de área se pretende por la persona que requiere los servicios. Luego, las medidas. Referente a estas medidas, recibida la solicitud, ustedes como notarios deberán dictar una resolución en la cual mandan a medir el bien objeto de rectificación de área. ¿Cuál es el fin de esto? Nombrar al medidor propuesto por el solicitante. Obviamente, no va a ser un médico, no va a ser un abogado, debe ser un ingeniero civil. En algunos casos también contratan ingenieros agrónomos, donde no hay ingenieros civiles en algunos departamentos, pero por lo regular es aconsejable que sea un ingeniero civil, colegiado activo, profesional, al que notificará el respectivo nombramiento para su aceptación, hecho el cual se hará constar en expediente por medio de razón que firmarán tanto el medidor como el notario, ¿sí? Ahora bien, el medidor deberá presentar informe de la medida realizada. ¿Hay un plazo para que él presente este informe? Sí, son 15 días. 15 días a la fecha en que se haya nombrado para el cargo respectivo. Y a su informe deberá adjuntar el plano del inmueble en el que conste el área del mismo. Esto es muy importante. En ese informe debe presentar el área real, ¿sí?
Luego, ¿alguien tiene la ley ahí a la mano? Que me lea el artículo 9, por favor. Artículo 9. Sí, licenciada, artículo 9. Notificación a colindantes. El interesado en la rectificación deberá consignar en su solicitud el nombre y dirección exacta de todos los colindantes del bien inmueble objeto de las diligencias, para que el notario les notifique, entregándoles copias del acta de iniciación del expediente y del plano elaborado por el medidor. Muy bien. Si se dan cuenta, desde ahí ya van formando el expediente respectivo para presentarlo a donde corresponda y todo llegue a un feliz término. Ustedes saben que el derecho dice que, como dicen coloquialmente, a las pruebas me remito. Pero, ¿qué pasa si hay oposición? A ver, Sabdi, Ruano, léame el artículo 11. ¿Qué pasa si hay oposición? A ver, Sabdi, aquí tenemos plazo, aquí nos hablan de un plazo también. Escuchen bien qué dice ese artículo. No se le escucha, Sabdi. A lo lejos, o no sé si los demás le escuchan. No, licenciada. No, licenciada. Si gusta, se lo leo yo, licenciada. ¿Está bien? Por favor. Perdón, Sabdi. Artículo 11 de la Ley de Rectificación de Áreas, Decreto Ley número 125-83. Oposición. Si dentro de los 8 días siguientes a la fecha de la publicación del edicto se presentaren oposiciones, el notario con lo actuado remitirá las diligencias a la autoridad administrativa competente para que se resuelvan las mismas. En la misma forma procederá la oposición se presentare dentro de los 8 días, después de efectuadas las notificaciones a que se refiere el artículo 9 de esta ley. Si la oposición se declarare sin lugar, la sección de tierra devolverá las actuaciones al notario para que continúe el trámite. Si la oposición fuere declarada con lugar, la nombrada dependencia administrativa ordenará archivar el expediente. Si no se presentaren oposiciones dentro del plazo indicado, el notario lo hará constar en las diligencias. Muchas gracias, Marta Julia. ¿Se dieron cuenta, jóvenes, de que la oposición debe de presentarse dentro de los 8 días siguientes a la fecha de la publicación del edicto? ¿Sí? Ahí está la respuesta. Dentro de los 8 días siguientes a la fecha de la publicación del edicto. En la misma forma, dice ese artículo, procederá si la oposición se presentare dentro de los 8 días después de efectuar las notificaciones a que este artículo 9 se refiere, dice el artículo 11. Y el artículo 9, ¿a qué se refiere? Sobre las notificaciones a colindantes, ¿verdad? Cuando se les notifica a los colindantes, a los vecinos, de todo el proceso que se inició sobre el bien inmueble a interés del requiriente o requirientes. En este caso, también se le da audiencia al Ministerio Público. En todos los casos de rectificación de área de inmuebles urbanos será obligatoria la audiencia al Ministerio Público. Este es un tip muy importante en este procedimiento. Ya que acá dice que todos, no en uno o en otro, sino en todos los casos de rectificación de área, debe comparecer el Ministerio Público. Así como en algunos debe comparecer la PGL, por ejemplo, pero en este caso es el Ministerio Público. Y el Ministerio Público también tiene un plazo
según la ley. El plazo que deberá evacuar es el término de 3 días, ¿sí? Antes de dictarse la resolución que ponga fin al expediente. O sea que el Ministerio Público tiene 3 días. ¿Escuchan bien? 3 días. O sea, acá los plazos para oposición o después de una notificación o algo son 8 días. Y para que el Ministerio Público venga, ¿sí? Y debe evacuar la audiencia son 3 días. O sea, esos plazos tomémoslos muy en cuenta. Así como la clase anterior, que yo les mencioné 2 plazos, un plazo de 25 días, un plazo de 15 días. En este caso son plazos de 8 días y de 3 días. Es de ir haciendo un como cronograma, ¿sí? De plazos en cada procedimiento de jurisdicción voluntaria. Y bueno, dictada la resolución a que se refiere. Perdone. Sí, dígame, Marta Julia. Perdón, una duda. Es que fíjese que como siempre, tal vez porque no han actualizado el decreto, ¿verdad? Aquí aparece Ministerio Público, pero es PGN, ¿verdad? Licenciada. En el Sí. artículo 12. Ajá, le voy a explicar. Fíjese que hay algunos procedimientos donde hay conflicto de interés, ¿sí? Y ahorita precisamente estábamos llevando un trámite civil de un bien inmueble donde ya hay conflictos de interés y hay oposiciones y todo, entonces sí, se va por la vía penal. Pero la mayoría de casos de jurisdicción voluntaria, como les había dicho, sí interviene la PGN. Pero cuando ya hay conflictos de interés y que de verdad las partes no quieren nada, lo que quieren es problemas, entonces sí, se va por la vía penal, ¿sí? Muy bien. Gracias. Ya para terminar, porque yo quiero son 10 pasos a seguir en este trámite de rectificación de área. Yo quiero que me lean el artículo en donde se menciona la multa que impondrá el director del Archivo General de Protocolos cuando se omite el envío de las diligencias. Yo creo que está en el último artículo, si no estoy mal, de este decreto, que me lo pudieran leer. El artículo 15 dice, archivo del expediente. Al extender el testimonio, el notario pondrá razón en el expediente, indicando esa circunstancia, y dentro de los 45 días siguientes a esa fecha, lo remitirá al Archivo General de Protocolos para su archivo. La omisión del envío de las diligencias dentro del plazo indicado hará incurrir al notario en una multa de 25 quetzales que le impondrá el director del Archivo General de Protocolos. Claro, muchas gracias. Jóvenes, ¿se recuerdan de que yo les había mencionado de cuánto era la multa cuando ustedes omitían, o sea, no cumplían dentro de los 25 días plazo para enviar el testimonio especial al Archivo General de Protocolos? ¿Se recuerdan? ¿De cuánto les era la multa? Era de 25 quetzales, ¿sí? Y en estos casos también son de 25 quetzales. O sea, es unificado, ¿verdad? Entonces, para que no olvidemos eso, que son 25 quetzales al no cumplirse con enviar la finalización o los avisos o los testimonios al Archivo General de Protocolos. Son 25 quetzales por cada uno. Y ya para finalizar, referente a la rectificación de área, como primer punto, ¿qué es lo que tenemos que realizar? El acta notarial de requerimiento. Luego sigue la primera resolución. Luego tenemos notificación al mediador.
Seguido tenemos el acta notarial de discernimiento del cargo al mediador, era lo que les decía. Luego se presenta el informe del mediador. Después que el mediador presente el informe, debemos de notificarle a los colindantes. Para eso tenemos plazo y ustedes ya saben cuál es el plazo. Luego, acá es si no hay conflictos de intereses y todo va bien, es cuando se le da audiencia a la Procuraduría General de la Nación. ¿Sí? Luego de que se le da audiencia a la PGN, viene lo que es la resolución o auto final. Seguido viene la expedición del testimonio del auto final para inscripción en el Registro General de la Propiedad. Y el último paso, como el de todos los procedimientos de jurisdicción voluntaria, ¿cuál es, jóvenes? Eso ya lo saben ustedes. Remitir el expediente al Archivo General de Protocolos, licenciada. Remitir el expediente al Archivo General de Protocolos. Y ahí termina lo que es la rectificación de área. Muy bien. En este sentido, hay un trámite notarial y yo le quiero indicar paso a paso para que ustedes lo aprendan bien, pero eso lo vamos a ver el día lunes 10 de abril. Ya son las 6 de la tarde. Tenemos hoy la presentación de 5 compañeros, de 5 grupos, del 1 al 5. Tienen 5 minutos más algún comentario final de ustedes. Yo les pido, por favor, que todos participemos. Ya estamos en el último año y debemos de dar nuestro punto de vista. Si ustedes no participan, yo les voy a ir llamando. Acá veo yo, los estoy viendo a todos, quienes están conectados, quienes no, quienes están poniendo atención, quienes no. Entonces, les voy a ir diciendo quienes intervengan si alguno de ustedes no quiere tomar la palabra de manera voluntaria. Así que yo necesito que el coordinador o coordinadora presente al compañero que va a exponer. La licenciada Alejandra va a ir tomando nota de quiénes son los que están exponiendo, por favor, porque sí es muy importante para mí saber quiénes participan en este sentido. Y por eso les pido que el coordinador presente a la persona que va a exponer. Así que le dejo ya el uso de la palabra al grupo número 1. Y solo una cosita, Buenas disculpe, tardes, antes de licenciada. que siga. Solo para complementar lo que una compañera había preguntado sobre lo del Ministerio Público. El fundamento de donde está lo del cambio que es para PGN, si no es materia penal, pueden anotarlo por ahí en su ley, que es el decreto 25-97, que en manera resumida, se los digo, dice que todo lo que no esté relacionado a materia penal lo va a conocer la PGN. Eso quiere decir que jurisdicción voluntaria, las audiencias las va a conocer la PGN, a menos que sea lo que mencionó la LIC, que ya haya conflicto penal, ¿verdad? Entonces ahí sí ya pasa al Ministerio Público. Solo LIC. Muchas gracias, muy amable hoy. Bueno. Muy Buenas bien, tardes, coordinador. compañeros. Les saluda Sergio Quiñones. Yo soy el coordinador del grupo 1. Lastimosamente no me encuentro en mi casa, pero a nosotros nos tocó exponer sobre el tema y hacer el trabajo sobre la función notarial al documentar asuntos no contenciosos. En este momento, nuestro compañero Axel del Águila se encargará de realizar la exposición. Cualquier duda, estamos para atenderles. Gracias. Muchas gracias. Bienvenido, Alfred del Águila. Gracias, licenciada. Buenas tardes, compañeros. No sé si me escuchan bien. Muy bien. Gracias. Pues referente a lo que hacía mención, o en la introducción que hacía mención el compañero Sergio, pues básicamente el tema del cual nosotros queremos hablar el día de hoy es la función notarial al documentar los asuntos no contenciosos. Esto, pues yo creo que ya venimos la mayoría
de todos nosotros familiarizándonos con este tipo de temas también. Y de alguna forma, pues creo que es importante que hagamos también básicamente algunas remembranzas, digamos, en cuanto a varios temas que son importantes para poderlos mencionar. Espero que tenga el tiempo suficiente en los 5 minutos como para poder abarcar todo el tema. Por eso ruego las disculpas también si en algún momento se oye un poco eh, rápida, digamos, la velocidad en la cual iré tratando de manifestar los temas. Pero pensemos que a manera de esbozo, eh, vamos a hacer una breve reseña de lo que es un notario y el origen tanto de las palabras que lo definen, así como la etimología también que las compone. Para esto, el caso de nuestro objeto de estudio será una definición de carácter un tanto más general, por así decirlo, debido a que la mayoría ya nos encontramos, como lo dije anteriormente, familiarizados con los términos. Eh, pues básicamente podemos decir que un notario o las palabras notario vienen del latín notare, que se traduce como escribir o designar, por lo que esta figura jurídica existe desde hace ya muchos años. De hecho, en la actualidad, este profesional se ha convertido en alguien imprescindible para la realización de procedimientos que sin el simple hecho de una firma consignada por parte de un notario, la formalización de los mismos no podría cobrar o no tendría carácter jurídico o validez. Y básicamente, pues la firma viene detrás de todo esto, digamos, la facultad que otorga básicamente el Estado conforme a haber cumplido con los requisitos anteriores a poder estar colegiado, digamos, y facultado para poder hacerlo. Esto, pues, básicamente se refiere a poder tener ya un título como abogado y notario, digamos, tal vez no tanto como licenciado en ciencias jurídicas y sociales, pero sí el título facultativo de notario para poderlo desempeñar. El notario también podemos decir que es un funcionario público del Estado que debe proporcionar a los ciudadanos la seguridad jurídica. Al tiempo es un profesional del derecho, como lo mencionamos anteriormente, que exige que, perdón, que ejerce en régimen de competencia. Esta doble cualidad garantiza su independencia al notario, es garantía de legitimidad y seguridad tanto para los particulares como para el Estado. Los notarios están organizados por colegios, como lo mencionamos anteriormente, que les apoyan en su función y al tiempo controlan también la actuación de los mismos. Por dichas razones, este funcionario está revestido de fe pública o fe notarial. Lo que, dicho de otra forma, se trata de la facultad que le otorga al notario por ley autenticar declaraciones que se realizan ante esta figura jurídica y su función es cooperar con los intereses públicos. Asimismo, es importante tener en cuenta que son los interesados quienes tienen la libertad de elegir el notario que quieran. Así, estos podrán ejercer sus funciones. Dicho lo anterior, entonces enlistamos algunas de las funciones básicamente que ejerce dicho personaje o dicho funcionario, dentro de las cuales podemos mencionar básicamente la elaboración de los trámites y escrituras, elaboración de escrituras públicas para la cancelación de hipotecas, almacenar y abrir posteriormente los testamentos cerrados, reconocimiento de documentos privados, dejando constancia del contenido, documento y manifestación de la persona interesada. Autenticaciones, esto básicamente incluye copias o firmas legalizadas, fedes de vida, en este caso, que también básicamente son testimonios escritos de supervivencia de una persona, corrección de errores, como lo mencionaba hace unos minutos la licenciada en cuanto a lo que sería la rectificación de fincas, pero en este caso también podría abarcar lo que podrían ser correcciones en cuanto a partidas de nacimiento y ese tipo de situaciones que se generan en algunas otras entidades del Estado que muchas veces adolecen de algún tipo de error y ese tipo de situaciones, entonces básicamente es el notario el que está facultado como para poder solicitar y hacer pues básicamente las correcciones correspondientes. ¿En qué otros asuntos interviene un notario, por ejemplo? Básicamente en la firma de hipotecas, como lo habíamos mencionado anteriormente, testamentos, arrendamientos, escrituras de compraventas, comunicaciones a los ayuntamientos o municipalidades, en estos casos de las nuevas fincas creadas o transmitidas, constitución de usufructos y rentas, formación del catastro inmobiliario de fincas, hacer un testamento, declaración de herederos, envío de fichas de los registros de últimas voluntades o en este caso hacer las remisiones al Archivo General de Protocolos, como anteriormente lo mencionamos. Vamos a describir también que la función notarial, en este caso, es un profesional del derecho que tiene a cargo la función pública, consistente en recibir, interpretar y dar forma a la voluntad de las partes. Es básicamente esta la función principal del notario como tal cuando lo buscamos para cualquier tipo de trámites que necesitemos hacer, o en este caso que estamos hablando específicamente de la jurisdicción voluntaria, pues básicamente es él el que de alguna forma cumple con todo el protocolo anterior, digamos, para poder realizar este tipo de trámites y solventarlos de una mejor manera y pues obviamente también es el que se encarga de modelar y de dar forma a los documentos que los requirientes en su momento manifiestan ante él y que obviamente pues él satisface las necesidades en función de los conocimientos y las capacidades que ya tiene adquiridas.
Dicho esto, entonces haremos mención también de algunos postulados que básicamente son necesarios que el notario tenga como principios éticos dentro de lo que podríamos mencionar en cuanto a su función. Y aquí pues podemos mencionar básicamente la imparcialidad, que goce de independencia, formación y capacitación permanente profesional. Esto es bien importante porque no podemos quedarnos únicamente con lo aprendido tiempos atrás, digamos, o los notarios que básicamente no se van actualizando, porque pues básicamente sabemos que el derecho y las ciencias que al final de cuentas también dependen mucho de él, pues son ciencias que son cambiantes y por eso precisamente se requiere básicamente de ir mutando conforme las necesidades así lo requieren y pues básicamente también irse profesionalizando cada día más en función de ir adquiriendo nuevos conocimientos o de estar siempre a la vanguardia de los requerimientos que la profesión pues básicamente exige, ¿no? Básicamente también algunos otros principios, pues es el respeto entre los colegas y las organizaciones profesionales, la lealtad y la competencia, la intervención personal del notario en los actos que autoriza, así como la indelegabilidad de su actuar. Pues básicamente estamos hablando de que en función de que el número colegiado es básicamente nuestra huella digital y que este es el que al final de cuentas muestra el registro de todo lo que nosotros hacemos o autorizamos, pues básicamente es ahí donde cae la parte de la indelegabilidad, del actuar del notario. También debe estar revestido en este caso del secreto profesional. Debe ser una persona que debe dar asesoramiento y por eso precisamente volvemos a caer a la parte en la que tiene que estar preparado y estar actualizándose constantemente. Es básicamente, digamos, a partir de este momento en que nos separamos de las generalidades y nos adentramos en el tema objeto de esta exposición. Dentro de sus funciones, los notarios pueden tramitar también asuntos de jurisdicción voluntaria, que es básicamente el objeto o el eje toral de la presentación, ya que como indiqué, será el objeto principal de estudio, a su vez el motivo de la presente disertación y de la presentación que el compañero está pues, presentando ante ustedes. Algunas de las teorías sobre la naturaleza jurídica del notario también es básicamente la teoría funcionalista, la teoría profesionalista y la teoría ecléctica, que básicamente es una unión de estas dos que mencionamos anteriormente. La funcionalista pues se trata básicamente de la función que desempeña el notario en cuanto a todos los trámites o las cuestiones que él tiene delegadas para poder ejercer. La teoría profesional es básicamente lo que hablábamos anteriormente, es prácticamente recibir la voluntad, interpretarla y modelar, digamos, la voluntad de las partes. Las finalidades de la función notarial es básicamente dar seguridad, valor y también permanencia a todas las actuaciones. Pero como en todo ámbito también, ya sea profesional o de la vida misma, existen también cuestiones que como personas o profesionales estamos combinados a no realizar. De dicha cuenta se mencionan también algunas prohibiciones que están prácticamente instituidas para el notario. Estas están establecidas en el artículo 77 del decreto 314, que básicamente es el Código de Notariado, lo cual establece, o vamos a citar a continuación. En este caso, digamos también que es la jurisdicción voluntaria, es la facultad legal conferida al notario para iniciar, sustanciar, resolver asuntos no contenciosos o por consentimiento de las partes sometidas a su conocimiento, siempre que no admitan contradicción alguna. Precisamente esta es la parte también toral de la presentación en cuanto a que si hablamos de jurisdicción voluntaria es porque básicamente no existe contrariedad en las partes y no existe, digamos, algún tipo de discordia entre las mismas y por eso precisamente se busca al notario para que sea él la persona encargada, digamos, de mediar entre las partes y que este sea el que a su mejor saber, pues pueda modelar, digamos, lo que la voluntad de las partes podría estar de acuerdo y conforme a cada una de las anteriores. Dicho sea de paso, la razón fundamental para tal efecto es la de ayudar al sistema judicial y con esto lograr también una descongestión en los tribunales encargados y facultados para impartir justicia o encargado de la resolución de conflictos. La jurisdicción voluntaria en Guatemala ha tomado un auge que existe muchas propuestas para trasladar al notario asuntos que únicamente conocen los jueces. Desde luego, es de hacer notar que en el proyecto de ley que posteriormente pasó a ser el decreto 54-77 del Congreso de la República, la ley reguladora de la jurisdicción voluntaria contempla la separación y el divorcio por mutuo consentimiento, dictado la sentencia por un juez. Además de la titulación supletoria, ambos casos fueron suprimidos al convertirse en ley. De nuevo, como en toda materia, existen antecedentes y justamente estos son los que la jurisdicción voluntaria de Guatemala pues establece. Básicamente, los antecedentes de la jurisdicción voluntaria tiene como antecedente inmediato la legislación vigente del Código Procesal Civil y Mercantil, el decreto Ley 107 desde 1964, el año en el cual entró en vigencia. Este referido código dejó establecido
3, creer en los asuntos que podían ser conocidos y resueltos por el notario de manera alternativa, conociendo que ellos podía ser el juez del ramo civil. En Guatemala, los primeros asuntos de jurisdicción voluntaria ante notario o sede notarial fueron la declaración de unión de hecho en el decreto 444 y el matrimonio notarial en el decreto 1145, ambos del Congreso de la República, promulgados el 29 de octubre de 1947 y el 6 de febrero de 1957, respectivamente. En ambos asuntos, los legisladores facultaron al notario para modificar el estado civil de las personas que de forma voluntaria requerían de sus servicios. Los 3 asuntos de jurisdicción voluntaria que originalmente fueron conocidos en el Código Procesal Civil y Mercantil fueron los siguientes: los procesos sucesorios, ya fuera de tipo intestado, testamento y donación por causas mortis, subastas voluntarias y la identificación de tercero. Como resultado de la inclusión de estos asuntos dentro de la actividad normal del notario, pudo observarse felices resultados en cuanto a efectividad y rapidez para su trámite y resolución. Con posterioridad a la promulgación del decreto 5477 del Congreso de la República, la última ampliación de las funciones del notario guatemalteco ocurrió a través del decreto ley 125-83, que es al cual hacíamos referencia anteriormente en la clase de la cual veíamos hace un rato, que es la ley de rectificación de área de bien inmueble urbano durante el gobierno del general Óscar Humberto Mejía Víctores, que fue publicada en el Diario Oficial el 14 de octubre de 1983. Finalmente, es justo reconocer que mediante el proceso quizá arduo y penoso mediante el cual ha sido posible en Guatemala, se amplíen las funciones del notario en materia de jurisdicción voluntaria. En nuestro país ha dado un ejemplo al ser el resto de las legislaciones latinoamericanas, así lo reconoce también el mexicano José Ovalle Favela. Los cuerpos legales que regulan los asuntos de jurisdicción voluntaria, pues básicamente los enlistamos en 4, que es el Código Procesal Civil y Mercantil, el Decreto Ley 107, para un total de 3 asuntos que se regulan en este. Luego está la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial y Asuntos de Jurisdicción Voluntaria del Decreto 5477. En este se establecen 16 asuntos en total. La Ley del RENAP y Reglamento de Inscripciones del Registro Civil del RENAP. Y por último, la ley de rectificación de área de bienes urbanos o de bien inmueble urbano, decreto 125-83, que regula básicamente un asunto. También es importante hacer una mención que dentro de esta nueva forma de resolución en materia notarial existen principios los cuales se detallan a continuación y que se regulan en los primeros 7 artículos del decreto 5477, como ya lo mencionamos anteriormente, y pues hacemos un recorrido pues básicamente fugaz por esto, si básicamente expresa también el principio de consentimiento unánime, principio de constancia de las actuaciones y resoluciones. Perdón, Axel, disculpe que lo interrumpa. Fíjese que ya llevamos 10 minutos. Entonces, como acá nuestro tiempo está como que medido, porque ustedes, tengo entendido, tienen otro curso. Si gusta, su exposición de verdad estuvo excelente, lo felicito. Espero los demás estén igual. Felicitaciones por ser el primero en exponer. Me gustó cómo usted manejó el tema. Si es tan amable de que su coordinador comparta tanto las diapositivas como su trabajo en el grupo, y luego todos los estudiantes, para los que quieran, porque no estoy obligando a nadie, es nada más recomendación, que vayan guardando del trabajo número 1 hasta el final para cuestión de estudios, tanto del curso como de su fase técnico profesional, porque sí es muy importante todo este tema que se está tratando. Si es tan amable, mi estimado Axel, lo dejamos acá por el factor tiempo, no porque encantada de seguirlo escuchando hoy. Claro que sí, licenciada. Muchas gracias y gracias a todos los compañeros por su atención. A usted muchas gracias. Así rapidito, jóvenes, en conclusión, la función notarial se extiende a todas las actividades jurídicas no contenciosas. Confiere al usuario una seguridad jurídica, evita los posibles litigios y conflictos que puede resolver por medio del ejercicio de la mediación jurídica, y es un instrumento indispensable para la administración de una buena justicia. Acá en Guatemala los notarios pueden tramitar asuntos de jurisdicción voluntaria, como mencionaba algunos Axel,
Entre ellos tenemos los procesos sucesorios, designación de persona, cambio de nombre, rectificación de partida de nacimiento. Ustedes como notarios van a tener mucho que hacer ya cuando formalmente ejerzan el notariado. Así que muchas gracias por su intervención. Felicidades al grupo 1. Y si hace favor de enviar tanto la presentación como su trabajo al chat de coordinadores para que conforme vayan exponiendo los grupos, así vayan guardando los trabajos para quien quiera los puede imprimir, mandarlos en espiral y tenerlo ahí como un tesoro de todo lo que vemos en el semestre. Así que muchas gracias y por favor, espero estén listos el coordinador número 2 para que presente a quien va a exponer. Será el compañero Jorge Luis Carcuz quien se encargue de la exposición del grupo número 2. Mi nombre es Oscar Emerson Reyes y soy el coordinador de ese grupo. Y será él quien se encargue de instruirlos con respecto al tema que nos corresponde, que es la identificación del tercero. Gracias. Muchas gracias. Bienvenido, Jorge Luis. Buenas tardes, licenciada Norma Santos, compañeros. El día de hoy les expondré la identificación de terceros del grupo número 2, solo que no me deja compartir, licenciada. Ya estamos, ya compartió. Ah, ¿ya está compartiendo? Ya. No lo veo. Bueno. Iniciando el tema, pues, en relación al notario, tenemos el ejercicio del notariado, es una función noble que se realiza con estricto apego a los postulados éticos y las normas legales, ya que los notarios con su actuar contribuyen a la paz y al desarrollo económico y social de los países y fortalecer la seguridad jurídica en las sociedades. La función notarial en Guatemala se fundamenta en una serie de principios que aluden a criterios de imparcialidad, independencia, a la formación y capacitación permanente profesional, a las relaciones recíprocamente respetuosas con los colegas y con las organizaciones profesionales, a la lealtad con la competencia, a la indelegable intervención personal del notario en los actos que autoriza, el secreto profesional, el deber de asesoramiento y, por supuesto, a la diligencia y responsabilidad del notario. Asimismo, la jurisdicción voluntaria notarial es aquel proceso donde no existe litigio, se inicia el trámite a requerimiento de parte a través de un acta notarial y se tramitan asuntos como el proceso sucesorio, las subastas voluntarias, ausencia, cambio de nombre, la rectificación de área, la identificación de tercero, entre otros. Nos daremos cuenta de cómo el notario es la parte central del proceso, pues este es el encargado de llevar a cabo los procesos de jurisdicción voluntaria que se soliciten. Es pues el notario el encargado de llevar a cabo las diligencias que son en los procesos de jurisdicción voluntaria se requieren, pero teniendo en cuenta que en un momento determinado estos procesos pueden convertirse en procesos judiciales también, ¿verdad? Debido a que alguien en algún momento del proceso puede presentar oposición y con lo cual el proceso deja de ser parte de la jurisdicción voluntaria. Asimismo, aquí hay unas definiciones teóricas y también doctrinarias de las que se estarán presentando, ¿verdad? En la jurisdicción voluntaria, como ya habíamos dicho en un principio, hay ausencia de litis, ¿verdad? El principio rector del consentimiento unánime es judicial y notarial, ¿verdad? El que veremos aquí más es el notarial, ya que es a solicitud de las personas. Asimismo, la jurisdicción voluntaria la podemos encontrar regulada en el decreto número 5477 de la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, así como el decreto Ley 107, Código Procesal Civil y Mercantil, y el decreto 106, Código Civil. También como el decreto 125-83
de la ley de rectificación del área de bienes inmuebles, ¿verdad? Así como también en la identificación de tercero y de acta de notoriedad lo podemos encontrar en el Decreto Ley 107 Código Procesal Civil y Mercantil. Pero antes tenemos la definición. La identificación de tercero es el trámite de jurisdicción voluntaria a través del cual una persona distinta y diferente de la que se trata de identificar inicia las gestiones con el propósito de que se reconozca a una persona ya fallecida. Por lo regular, en otras cuestiones es de que a una persona no se le localiza, ¿verdad? En vida utilizó varios o diferentes nombres diferentes con respecto al que consta en su respectiva inscripción registral de la partida de nacimiento. Aquí quiero hacer un énfasis, ya que al momento de que una persona no posea o no se encuentre registrada en el RENAP, en el Registro General de Nombres RENAP, no posee ni derechos y obligaciones. Es ahí donde estas personas que no tienen un asunto que ver, sin embargo, persona de nombre, a llevarla a una cuestión de que ya posea derechos y obligaciones porque tiene un interés de esta persona, ¿verdad? Por lo tanto, en la identificación de tercero nos encontramos con el hecho de que quien inicia el trámite no es la misma persona, que era lo que yo les había comentado, ¿verdad? Pues esta ya falleció, no se localiza, sino que alguien tiene un legítimo interés que se reconozcan los nombres que ha utilizado. Si no hay un nombre, la persona no existe y no es sujeto de derechos y obligaciones dentro del RENAP. Las características, esta jurisdicción voluntaria no termina con una resolución final, sino con un acta de notoriedad. Esto significa que una resolución está dictada por un órgano jurisdiccional. Sin embargo, esta característica de jurisdicción voluntaria termina con un acta de notoriedad en el Registro Nacional de las Personas. Otra característica que podemos encontrar no es el propio interesado quien hace la identificación y acta de notoriedad. A diferencia de otras diligencias voluntarias, solo se publican los edictos en el diario oficial y no en otro de mayor circulación. El acta de notoriedad se caracteriza porque es la única acta notarial de la cual se extiende un duplicado, lo cual se debe a que habrá de ser inscrita en el registro civil del Registro Nacional de las Personas. El timbre fiscal de la certificación del acta notarial de notoriedad, perdón, al RENAP no debe ser inhabilitado o cancelado por el mismo notario, sino corresponde también al registro civil una vez opere la inscripción. Como les comentaba al principio, la base legal se encuentra en el decreto ley 106 del Código Civil en los artículos 4, 5 y 7. En el decreto ley 107 Código Procesal Civil y Mercantil, de artículo 440, segundo párrafo, 441 y 442. A este proceso el Código Procesal Civil y Mercantil le denomina acta de notoriedad. Cuando el proceso cambia a juicio ordinario debido a una oposición, a la interposición de un memorial de oposición, son aplicables los artículos correspondientes al juicio ordinario que van desde el artículo 96 al 198 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. Para el escrito inicial de interposición de oposición le serán aplicables los artículos del 61, 106 y 107 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. Para las actas notariales le serán aplicables los artículos 60, 61 y 62 del Código de Notariado. Para los timbres notariales, la Ley de Timbre Forense y Timbre Notarial, Decreto número 8296, artículo 3, literal C. Para los timbres fiscales, la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos, Decreto 37-92, artículo 5, número 6. El trámite de identificación de tercero lo podemos
definir de esta manera. Entregando el acta, iniciando con el acta notarial de requerimiento, en el cual se presentan los documentos pertinentes, ¿verdad? Ya sea declaración jurada, la certificación de nacimiento en el cual aparece con el nombre inscrito en principio, los cuales están regulados en el decreto ley 107, artículo 440, Código Procesal Civil y Mercantil, artículo 2 del decreto 5477 de la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. La primera resolución dando trámite a las diligencias de identificación de tercero, ordenando la publicación del edicto, así como también la publicación de un edicto en el diario oficial. Si se presentare oposición, el notario tiene la obligación de suspender las diligencias y las remite ante juez competente. Según decreto ley 107, artículo 441 del Código Procesal Civil y Mercantil. El plazo que se tiene es de 10 días siguientes a la publicación. Si no se presentara oposición, el notario hace constar en notoriedad en acta notarial, el cual estaba es establecido en el artículo 442 del Código Procesal Civil y Mercantil, decreto ley 107. En la misma acta se recibe la declaración testimonial, para lo cual debe cumplirse con lo previsto. Aquí hago un énfasis y estaba realizando yo una vista con el doctor Nery Muñoz, quien indica que se pueden realizarlas no en la misma acta todas las declaraciones, la declaración jurada, la declaración testimonial, sino que pueden ir en cada memorial, ¿verdad? Adjunto. También está en el trámite, se computa, o sea, la certificación en acta duplicada y enviarla al Registro Nacional de las Personas, en donde aparece el registro de nacimiento de la persona cuya identificación se trata. Finalmente, debe remitirse el expediente al archivo de protocolos. El trámite de inscripción de identificación de tercero o acta de notariedad ante el RENAP, Registro Nacional de las Personas. Certificación del acta de Disculpe, notariedad. perdón que lo interrumpa. Nos quedamos acá, que ya vamos a las 6:30 y aún nos faltan 3 grupos. Igual felicidades por su exposición. Si es tan amable también que su coordinador nos envíe tanto el trabajo como su presentación para que todos los compañeros la tengan, por favor. Mis sinceras felicitaciones. Este trámite es muy importante. Trámite de identificación de tercero. Es un trámite de jurisdicción voluntaria, como usted decía en su exposición, que a través del cual una persona distinta y diferente de la que se trata de identificar inicia las gestiones, en conclusión, inicia las gestiones con el propósito de que se reconozca que una persona que ya esté fallecida y que en vida utilizó varios y diferentes nombres. Y aún no estando fallecida puede hacer este trámite, ya que puede hacer que sea reconocido con distintos nombres, ¿verdad? La identificación de tercero es una diligencia voluntaria que, conforme el Código Procesal Civil y Mercantil, puede ser tramitada ante un juez de primera instancia, ¿sí? En este caso, civil, o bien un notario, como ya muy pronto ustedes lo serán, señalando el mismo cuerpo legal que la solicitud se mandará a publicar en el diario oficial en un edicto. Siempre la mayoría lleva ese trámite del edicto, no lo olvidemos. Así que vamos a poderlo leer más ampliamente cuando envíen ya el trabajo. Muchas gracias y mis sinceras felicitaciones. Estimo ya la Lica Alejandra tomó sus datos. Muchas gracias. Muy bien. Damos paso Buena tarde. para servirle. Feliz tarde. Damos paso al expositor número 3. Por favor, el coordinador o coordinadora que lo presente.
Muy buenas noches, licenciada Norma Santos, licenciada Alejandra, estimados compañeros. Mi nombre es Sergio Giovanni López Jiménez, coordinador del grupo número 3. Es un gusto para nosotros compartir el tema de la subasta voluntaria, la cual estará a cargo de la compañera Jennifer Mayarí Chávez Pineda, a quien dejo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, bienvenida Jennifer. Buenas noches, licenciada y compañeros presentes. Mi nombre es Jennifer Mayarí Chávez Pineda y nosotros somos el grupo número 3 y nos tocó exponer acerca de la subasta voluntaria, el cual les daré una explicación a continuación. La subasta voluntaria, su propósito es adjudicar la venta al mejor postor, es decir, a quien ofrezca más por adquirir el objeto que se ofrece a la venta. La subasta es voluntaria cuando no existe una orden judicial para que se efectúe, con miras a pagarle a un acreedor, sino a una persona. De manera libre, decide vender algún inmueble que le pertenece. El supuesto jurídico de la subasta voluntaria consiste en que el legítimo propietario de un bien decide, sin coacción ni requerimiento de persona o autoridad alguna, realizar la venta de algo que le pertenece. La subasta voluntaria se divide en subasta voluntaria judicial y subasta voluntaria notarial. Los bienes sobre los que puede realizarse la subasta voluntaria son bienes muebles y bienes inmuebles. La subasta notarial y su regulación legal. La subasta notarial es aquella a la que a instancia de la persona con derecho para enajenar o para pedir su enajenación se realiza ante un notario. Subasta ante notario. De conformidad con lo preceptuado en el artículo 449 del Decreto Ley 107, Código Procesal Civil y Mercantil, las subastas voluntarias podrán llevarse a cabo ante notario, en las condiciones que libremente fijen las partes. La subasta notarial es la que realiza el propietario de un bien que dispone libremente para venderlo ante los oficios de un notario, dentro de la vía de jurisdicción voluntaria notarial. Trámite y contenido. Número 1 está el acta notarial de requerimiento ante notario, acreditando la propiedad, declarando las cargas y bases de la subasta, así como el derecho del propietario a aceptar o no las ofertas. Artículos 447 al 449 del Código Procesal Civil y Mercantil y artículo 2 del Decreto 5477. Número 2. La primera resolución, en la que se accede al anuncio de la subasta, en la forma y condiciones que se propusieran. Artículo 447, Código Procesal Civil y Mercantil, y artículo 2 del Decreto 5477. Número 3, está la publicación de edictos. Número 4, notificación a los interesados. Artículos 66 y 447 del Código Procesal Civil y Mercantil. Número 5, acta notarial de subasta voluntaria, en la que se lleva a cabo el remate, aceptando o no las propuestas de los postores, declarando el notario el remate y puntualizando las condiciones que deben constar en el contrato. Artículos 448 del Código Procesal Civil y Mercantil. Número 6, pago de impuestos. Artículo 4, numeral 1, Ley del IVA, Decreto 2792. Número 8, tenemos la presentación del testimonio al registro de la propiedad y expedición de avisos. Artículo 37 y 69 del Decreto 314, Código de Notariado.
Número 9, tenemos la remisión del expediente al Archivo General de Protocolos. Artículo 17 del decreto 5477. La regulación legal, el Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, en los artículos del 447 al 449, regula lo relativo a las subastas voluntarias. Muchas gracias por su atención, licenciada y compañeros. Es así como el grupo número 3 finaliza su presentación. Muchas gracias. No la podemos escuchar, licenciada. No tiene activo su micrófono, licenciada. Su micrófono. Ay, disculpen, no me había dado cuenta, perdón. Les decía como conclusión que la subasta voluntaria, esta puede solicitarse ante un órgano jurisdiccional en expediente de jurisdicción voluntaria para la enajenación de un bien de acuerdo con el pliego de condiciones que se aporte. En conclusión, jóvenes, la subasta voluntaria en un cauce a disposición de los propietarios de un bien para intentar su venta a terceros, que considere el ofertar el bien a través del portal de subasta de la agencia, qué sé yo, donde se publique. Así que hay algunas personas, por ejemplo, aprovechan cuando sacan las publicaciones de algunas municipalidades, qué sé yo, donde subastan vehículos, por ejemplo, porque supuestamente los dan a mejor precio, qué sé yo. Bueno, es con ese fin que se dan las subastas acá en Guatemala. Pero vamos a poder leer más ampliamente cuando ya nos envíen todo lo investigado por el grupo número 3. Es un procedimiento, al igual que todos, muy importante. Mis felicitaciones y damos paso al coordinador del grupo número 4. Por favor, para que presente quién va a exponer. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Y compañeros, ahora les comparto pantalla para poder llevar a cabo la exposición. No sé si se ve. ¿Pueden ver mi pantalla, no? Sí, la podemos ver, compañero. Ahí la podemos ver. Ok, gracias. Pues yo les voy a hablar un poco sobre el proceso sucesorio. Cuando hablamos sobre el proceso sucesorio, les podré hablar sobre las disposiciones generales. Para entender en sí qué es el proceso sucesorio, es cuando una persona fallece y pues sus bienes no desaparecen, sino que estos se transmiten automáticamente a su heredero o ya sea a sus herederos si tiene a varias personas que él deseó entregarle sus bienes. Entre algunas disposiciones que regula el Código Procesal Civil y Mercantil que tiene por objeto este proceso son el fallecimiento del causante o su muerte presunta, los bienes relictos, las deudas que gravan la herencia, los nombres de los herederos, el pago del impuesto hereditario, la partición de la herencia. Hay dos formas de llevar a cabo el proceso sucesorio. Entre estas están el ad intestado y el testamento, la testamentaria, perdón. ¿Qué es el ad intestado? Pues cuando hablamos sobre esta, que es cuando la persona que fallece no dejó ni realizó ningún testamento, pero la distribución de sus bienes los fijará la ley misma. Cuando hablamos sobre la testamentaria, nos referimos que es la que dejó plasmada la persona como su última voluntad para que así se cumpla y se haga la partición, ya sea de sus bienes o de cualquier otra voluntad que este mismo haya dejado plasmado, pues ya sea en su testamento. Vamos a hablar un poco sobre las características de este proceso. Las características principales pueden ser, como por ejemplo, que es de universalidad,
¿Qué quiere decir esto? Que es la que afecta la totalidad del patrimonio del causante. El juez tiene competencia para resolver todas las cuestiones que susciten entre los herederos o entre estos y terceros que se vinculen a la vocación hereditaria y a los bienes dejados por el causante. Otra característica que podemos encontrar es que es de fuero de atracción, que es en este proceso se lleva como un proceso principal, valga la redundancia, de carácter imperativo y no puede dejarse sin efecto por la voluntad de las partes y opera mientras no se haga la partición de la herencia. Otra característica importante también es que es de estado de indivisión. Se trata de poner fin a un estado de indivisión en caso de que exista más de un heredero. ¿Qué quiere decir? De que puede haber como hablándoselos así, como una herencia que todavía no ha sido dividida, entonces para poder terminar este estado de indivisión, pues se lleva a cabo y se llama a los herederos para poder hacer la repartición exacta de esta herencia. Como cuarto característica podemos encontrar la peculiaridad de la posesión de las partes. La posesión de demandado en este proceso es únicamente formal, a diferencia de lo que ocurre en un proceso contencioso, que constituye un elemento esencial, la dualidad de partes, o sea que las partes actoras y parte demandada. Otro principio también puede ser las etapas definidas. Existe una serie de actos o etapas con una secuencia lógica que va desde la radicación o promoción del proceso sucesorio hasta la inscripción de los derechos hereditarios en el registro de la propiedad y otras dependencias públicas de carácter administrativo. Cuando hablamos un poco sobre las características principales, ahora vamos a hablar sobre la responsabilidad notarial. ¿Qué quiere decir esto? Que es en el trámite extrajudicial del proceso sucesorio actúa de forma que si el notario quisiera causar algún perjuicio al heredero público, será responsable por los perjuicios sufridos, siempre que el hecho no constituya un delito, en cuyo caso además se someterá los antecedentes al juez del orden penal sin perjuicio de las medidas disciplinarias que pueda adoptar el colegio profesional respectivo. Esto lo podemos encontrar regulado en el artículo 452 del Código Procesal Civil y Mercantil. Hablando pues ya de las responsabilidades notariales, vamos a hablar un poco sobre las formas del proceso sucesorio. Existen dos formas o maneras de llevar a cabo este proceso. En ellas podemos encontrar el extrajudicial y el judicial. Este primero quiere decir que se realiza entre el notario siempre que todos los herederos estén de acuerdo. En cambio, el judicial es que se lleva a cabo ante un juez competente, pues cuando las partes no están de acuerdo, ¿verdad? Pero estas dos también pueden invertirse. Entonces, en cualquier momento el proceso extrajudicial podrá transformarse a un judicial solicitándolo la cualquiera de las partes presuntas de los herederos, que el expediente será remitido a juez competente. También puede suceder el caso contrario, que se inicie ante un juez y se solicite el cambio de procedimiento y se traslade a un notario. Aquí el acuerdo de voluntades de todos los que intervengan es esencial. ¿Y quiénes pueden iniciar a promover o radicar un proceso sucesorio? Pues el cónyuge superinstite, los herederos, la Procuraduría General de la Nación, los legatarios, los acreedores y el albacea. Pues ahora vamos a hablar un poco de los edictos. Los edictos es pues una herramienta legal utilizada en el proceso sucesorio para notificar a los posibles herederos y acreedores de la apertura de un proceso de sucesión y la existencia de una herencia. En la misma debe citarse a los que tengan interés en la mortual. Se debe de publicar 3 veces dentro del término de 15 días en el diario oficial, en donde se hace público el lugar, día y hora para celebrar la junta de herederos. Ahora hablaremos sobre la Procuraduría General de la Nación. Es parte de todos los procesos sucesorios hasta que haya la declaración de herederos. Es el representante de los herederos ausentes mientras no se presenten o acrediten su representación legítima. Al igual que a los menores o incapaces que no tengan representante, igualmente representa al Estado y a las universidades en caso de herencias vacantes. El proceso sucesorio extrajudicial intestado.
es aquella que la establece por la ley para regular la ordenación y distribución de los bienes dejados por una persona cuando mueren sin testamento o con un testamento ineficaz o insuficiente para poder llevar a cabo aquella distribución. Existen fases para poder llevar este proceso sucesorio extrajudicial intestado. Los procesos sucesorio extrajudicial intestado, el trámite ante notario se lleva a cabo en 3 fases, las cuales son: fase notarial. En esta fase se puede argumentar que este es un proceso sucesorio testado e intestado en el cual el notario debe garantizar que se cumplan los requisitos legales para la apertura de la sucesión, así como de garantizar que se presenten los derechos de los herederos legales. Así el notario debe de cerciorarse de que el testamento cumpla los requisitos legales y se respeten las formalidades necesarias para su calidez. La fase administrativa. En esta fase es la que da inicio una vez que el notario ha dictado el auto declaratorio de herederos. Finalmente, el notario debe remitir el expediente al Departamento de Herencias, Legados y Donaciones del Ministerio de Finanzas Públicas, cumpliendo con las disposiciones del artículo 496 del Decreto Ley 107/1971. Y la tercera fase es la de titulación y registro. Se refiere al momento en que se inscribe el título de propiedad del bien heredado o nombre de los herederos o legatarios en el registro correspondiente. Y pues para finalizar, hablaremos sobre la remisión del expediente. Una vez cumplidas todas las diligencias correspondientes, el notario remitirá el expediente al Archivo General de Protocolos previamente y es requerido, podría proceder a efectuar la partición de los bienes. El expediente finalmente queda en el Archivo General de Protocolos. Y pues así es como llevaríamos a cabo el proceso sucesorio. Muy bien, muchas gracias, Estuardo Ríos, lo felicito, bonita presentación. De igual manera, le solicito al coordinador que envíe tanto la investigación que realizaron como la presentación al chat de coordinadores para que lo compartan con su grupo. En conclusión, este trámite es un proceso o juicio sucesorio que se entiende como aquel que tiene por objeto la determinación de los herederos de una persona que ya falleció. Eso es. Y el pago de las obligaciones pendientes que ésta haya dejado y la adjudicación de los demás bienes a los sucesores a título ya sea universal, porque hay varios herederos, o bien singular, que sea solamente a una persona, según exista testamento válido y eficaz, ¿verdad? Y como bien lo dijo acá su compañerito que acaba de exponer y explicarlo muy bien, que estas etapas están constituidas por los trámites previos al dictado de la declaratoria de herederos, que es la primera, y una segunda etapa es donde abarca la declaratoria de herederos hasta la declaración de bienes. Y una tercera y última etapa es destinada a la partición de todos los bienes de la masa hereditaria indivisa. Y ahí, en conclusión, sería eso. Vamos a poder leer más de esta investigación muy importante, como todas lo han sido, ya cuando nos compartan todo el material. Muchas gracias, mis sinceras felicitaciones. Los 4 que han expuesto muy bien, ya me imagino los que expongan el día lunes 10 de abril, van a tener un poco más de tiempo, pero hasta hoy día, a pesar de ser los primeros en exponer, los primeros 5, bueno, los primeros 4 han estado muy bien. Vamos a ver el coordinador, por favor, si es tan amable de presentar a quién va a exponer como grupo número 5. Buenas tardes, licenciada y compañeros presentes. Mi nombre es Catherine Camey, soy coordinadora del grupo 5. Nuestro expositor de grupo es el compañero José Fernando Pochón Ramírez, número de carnet 2016-02073. El tema que nos corresponde a nosotros es la ausencia. Compañero, te dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias, compañera.
Buenas tardes, licenciada y compañeros presentes. Nosotros nos tocó investigar sobre el tema de la ausencia, es el tema principal. En términos legales, es aquel que no se encuentra en el lugar de referencia, con paradero desconocido, de quien no se tiene noticias en un tiempo prolongado, ya sea para usar un derecho o facultad. La ausencia se encuentra regulada en el artículo 42 del capítulo 4 del Código Civil, Decreto Ley 106, en el cual menciona que es ausente la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Se considera también ausente para los efectos legales la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Es importante resaltar que la ausencia debe ser declarada judicialmente, tal como lo indica el artículo 49 del capítulo 4 del Código Civil, Decreto Ley 106, para tener datos más amplios de este dato tan importante dentro del derecho civil y notarial. También para entender cómo funciona la práctica de la doctrina legal en Guatemala con respecto a la ausencia, se realizó un pequeño cuestionario. Para el que lo quiera anotar, en las diapositivas están las preguntas y daré las respuestas algo lento para que puedan tomar nota. En el cuestionario empezamos con la pregunta de qué es la ausencia. Es la declaración judicial que consiste en la no presencia de una persona que tiene o ha tenido su domicilio en la República y se encuentra fuera de ella o se ignora su paradero. En la siguiente pregunta se toma en cuenta en la vía que se tramita la ausencia. En la vía que se tramita la ausencia es por medio de la jurisdicción voluntaria judicial o notarial mixto. También tenemos en la siguiente pregunta, ¿cuáles son los presupuestos de la ausencia? Hay 3. Que la persona se encuentre fuera de la República, que la persona tenga o haya tenido su domicilio en la República, que la persona haya desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. En la siguiente pregunta, ¿cuál es el plazo para solicitar la ausencia? En esta pregunta, la respuesta es que no hay plazo. Sin embargo, por el ánimo de permanencia se aplica 1 año según el artículo 33 del Código Civil, Decreto 106. ¿Quién puede solicitar la ausencia? La ausencia la puede solicitar cualquier persona que tenga interés y puede solicitar la ausencia. En la siguiente pregunta, ¿qué tipo de mandato debe dejar la persona que tenga derechos u obligaciones que cumplir y se ausente de la República? ¿Qué tipo de mandato debe dejar la persona que tenga derechos u obligaciones que cumplir y se ausente de la República? Debe de ser en mandato judicial con representación. En la siguiente pregunta, ¿cuáles son los elementos de la ausencia? Los elementos de la ausencia son 3. La no presencia de la persona, el nombramiento de un defensor judicial para ejercer derechos y cumplir obligaciones. La persona tiene o ha tenido su domicilio en la República. También tenemos las clases de ausencia. Las clases de ausencia son la ausencia simple, presunta o de hecho, ausencia material, ausencia calificada o legal. También tenemos la siguiente pregunta, ¿cuál es la ausencia simple o presunta o de hecho? Es el tipo de ausencia que se refiere al ausente que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Esto según el artículo 42
segundo párrafo del Código Civil, Decreto Ley 106. En la siguiente pregunta tenemos, ¿cuál es la ausencia material? Es el tipo de ausencia que se refiere que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella, según el artículo 42, primer párrafo del Código Civil. ¿Cuál es la ausencia calificada o legal? Es el tipo de ausencia, la cual se ha dado cuando una persona desaparece presumiendo que falleció. Esto según el artículo 64 del Código Civil, Decreto Ley 106. También tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el objeto de la declaración de ausencia? El objeto son dos. Es nombrar a un defensor judicial, según el artículo 44 del Código Civil, Decreto Ley 106. También tenemos nombrar a un guardador de bienes y administrar si el ausente tiene bienes, según el artículo 47 del Código Civil. También tenemos la siguiente pregunta, ¿cuál es el objeto de nombrar a un defensor judicial? El objeto para nombrar un defensor judicial es para que responda a una posible demanda o haga valer algún derecho jurídico. Esto según el artículo 44 del Código Civil. En la siguiente pregunta podemos ver cuándo termina el cargo de defensor judicial del ausente. Desde que termina el litigio para el cual fue nombrado, desde que se nombre el guardador de bienes para el ausente, desde que el ausente se apersone por sí o por medio de apoderado con facultades suficientes. Esto según el artículo 46 del Código Civil. También tenemos otra pregunta. Si el ausente hubiera dejado apoderado sin facultades suficientes para la defensa en juicio, el cargo de defensor judicial recaerá de preferencia en este. A falta de apoderado, ¿a qué persona debe nombrar el juez? El juez nombrará a una persona de notaria honradez, arraigo y competencia según el artículo 45, segundo párrafo del Código Civil. En la siguiente pregunta tenemos, ¿quién es el guardador? Es el depositario de los bienes del ausente y es nombrado por orden judicial según el artículo 47 del Código Civil. En otra pregunta tenemos, ¿cuándo termina el cargo del guardador? Cuando se apersone el ausente por sí o por medio de apoderado, cuando se extinguen los bienes o dejan de pertenecer al ausente, cuando fallezca, renuncie o sea removido el guardador, cuando se declare la administración de los parientes, esto según el artículo 53 del Código Civil. ¿Quiénes podrán solicitar y ejercer la administración de los bienes del ausente? El cónyuge o hijos, a falta de ellos por los parientes consanguíneos, en el orden de la sucesión que establece la ley según el artículo 55 del Código Civil. ¿Por qué vía se tramitará la oposición a la administración de los bienes del ausente? Esto se tramitará por juicio sumario según el artículo 416 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. En la siguiente pregunta tenemos, el administrador puede enajenar, agravar los bienes del ausente. No podrá, sin antes llenar las formalidades que las leyes establecen en cuanto a los bienes de menores o incapaces, según el artículo 60 del Código Civil, Decreto Ley 106. ¿Cuál es la diferencia entre guardador de bienes
y administrador. El guardador de bienes lo puede ejercer cualquier persona. Recibe una retribución anual fijada por el juez de primera instancia del 5% al 15%, según el artículo 51 del Código Civil. No puede solicitar la muerte presunta. No presta garantía. Si rinde cuenta según artículo 58 del Código Civil, decreto ley 106. El administrador lo deben ejercer los parientes. Recibe los frutos civiles y naturales según el artículo 59 del Código Civil. Puede solicitar la muerte presunta. Y si presta garantía según el artículo 57 del Código Civil, decreto ley 106, y no rinde cuentas. Esto sería nuestra exposición, compañeros. Gracias por su amable atención. Que pasen una feliz noche. Gracias. Muy bien, muchas gracias, felicidades. Si son tan amables, también me comparten toda esta información para que todos sus compañeros de la clase lo tengan. De verdad, quedo muy agradecida por el interés que han prestado estos 5 grupos el día de hoy. Mis sinceras felicitaciones. Como bien decía acá el compañero que expuso, que según el artículo 42 del Código Civil, ahí nos dice claramente que una persona es ausente cuando se hallare fuera de la República y tiene o tenido su domicilio en ella, que también se consideraba ausente para los efectos legales la persona que ha desaparecido de su domicilio y obviamente cuyo paradero es ignorado por los amigos, familiares, compañeros de trabajo, ¿verdad? Igual, en Guatemala, respecto a las clases de ausencia, podemos distinguir la ausencia no declarada o presunta, la ausencia declarada o legal y la ausencia social. Muy bien, jóvenes, acá termina el día de hoy nuestra clase. No les voy a dejar que practiquen, pero en la próxima sí, porque ya que viene Semana Santa, disfrútenla tranquila. Espero ya tenerles para el viernes, sábado, sus notas. Ya casi voy terminando, para que disfruten en compañía de su familia, de sus amigos, siempre tomando las precauciones debidas. Si viajan a algún lugar o si van a la playa, siempre con cuidado. Disfruten esta Semana Santa en armonía, mesuradamente. Así que les deseo muchos éxitos y cualquier duda o comentario a través de su coordinador o coordinadora. Felicitaciones y nos vemos el día lunes 10 de abril. Hasta pronto y que tengan una feliz Semana Santa a todos. Feliz semana.